La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas amigas y amigos a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para la discusión y el análisis de los problemas políticos, sociales y culturales. En esta ocasión estaremos hablando del cambio climático, a razón de la COP 2016. Para ello nos acompaña Felipe Pineda Martínez, climatólogo, y nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia y su participación. Me gustaría iniciar este diálogo, que lo vamos a partir en tres bloques, desde lo global a un problema que se ve así, ¿no? Por lo regular vimos y nos indignamos por el cambio climático, pero sabemos poco de los efectos locales, ¿no? Desde nuestra casa, desde nuestro automóvil y desde nuestros trabajos, ¿qué hacer para cambiar o combatir el cambio climático? Felipe, ¿qué nos dirías del cambio climático, o más bien de lo que nos decías fuera del aire, ¿no? De este cambio social que se debe decir y el mal uso que le damos al término cambio climático? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, el tema de cambio climático se torna muchas veces como una moda y en realidad la gente está mal informada, incluso los tomadores de decisiones tienen mala información o más bien les falta información acerca de lo que es, ¿no? El sistema climático, o sea, la Tierra funciona como un sistema en su conjunto. Si un elemento de este sistema cambia, es obvio que todos los sistemas dentro o todos los elementos de este sistema tendrán un cambio o algún efecto. Entonces, el clima, que está controlado principalmente por las interacciones que hay entre la atmósfera, el océano, la superficie, si nosotros hacemos un cambio en alguno de estos elementos, obviamente se va a ver reflejado en todo su conjunto, ¿verdad? Y obviamente nosotros bueno, no solamente nosotros, todas las especies van a resentir este impacto que tiene, en este caso la atmósfera, que es como el elemento principal, que principalmente el clima se refleja sobre todo en la atmósfera, pero ese tiene efectos en todos los demás elementos, ¿verdad? En seres vivos, lo que son océanos, incluso la vegetación también se expone, estamos en el supuesto que tendrá un efecto, un cambio. O sea, vegetación que está acostumbrada a rangos de temperatura, de precipitación, se verá afectada y obviamente también tendrá un cambio, ¿no? Pero bueno, eso sería como el impacto más general. En realidad, cuando hablamos del cambio climático, tenemos que hacer énfasis que no solamente es el clima, ¿no? Y bueno, eso también es importante que la gente entienda que no todo tiene que ver con el cambio climático. Las variaciones que sufre el clima en periodos cortos o largos de tiempo, estaciones, año con año o cada 10 años, es como una variabilidad natural que tiene, ¿no? Los sistemas están acoplados, entonces una variación que exista en el nivel del mar, ya sea en su temperatura, en acidez o la entrada de agua dulce del deshielo de los glaciares, pues va dictaminando como los rangos de temperatura y precipitación y cómo se reflejan esos a nivel global. Y luego hay como un intermedio de esta escala global, que es la escala regional. Pongamos, por ejemplo, el norte de América, ¿no? Está regulado principalmente por el fenómeno del Niño, que se conoce es uno de los fenómenos más conocidos a nivel, digamos, coloquial de las personas, que ahorita lo ¿no? Estamos padeciendo, se supone, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es un cambio en la temperatura superficial del mar, que lo que hace es transportar mayor cantidad de calor y humedad hacia América del Norte, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una continuidad de ciclos de años muy húmedos o con mayor cantidad de lluvia. Cuando se retrae este fenómeno, pues tenemos el fenómeno de la sequía. Pero digamos, este es un fenómeno natural y que va variando. En realidad este no tiene como un ciclo muy homogéneo, ¿verdad? 7, 8 años, o últimamente se presenta cada 5 o 6 años y ni siquiera sabemos si se lo podemos atribuir directamente al cambio climático. Ya. Marco, ¿alguna de las aportaciones que tengas para explicar este tema del cambio climático? Mira, es sorprendente que
en toda la historia que tenemos en la humanidad como civilización. El origen de la civilización lo tenemos con la Revolución Neolítica, ¿no? Alrededor del 4000 a.C., 4500 a.C. ahorita. Entonces sumaría unos 7000 años de civilización. De civilización humana. Y de esos 7000 años de civilización, pues nunca se ha presentado este problema hasta los últimos 150 años, ¿ah? Es donde empieza. Entonces, si tú ves la línea del tiempo, lo que estos últimos 150 años ha modificado de su entorno, o sea, si hacemos una historia en cómo el hombre ha modificado su entorno, la modificación que se ha construido en estos últimos años, 150 respecto a 7000, sí, es muchísimo más, muchísimo. Lo hemos modificado brutal, al grado de que, brutal, de que lo estamos prácticamente destruyendo. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que acontece en estos últimos 150 años que ha hecho que sea altamente destructiva la acción humana respecto a su entorno y que no había pasado nunca en 7000 años? Y lo que ocurre ahí es un tipo de modelo civilizatorio, ¿ah?, que le llamamos modernidad. Es la modernidad occidental, los supuestos, las formas de vida de la modernidad occidental, su proyecto de racionalización social y de generar una relación racional con la naturaleza, en realidad se convirtió, esos sueños de la modernidad, diría un grabado de un autor español, esos sueños se convirtieron en monstruos, ¿ah?, en pesadillas. O en una pesadilla. Entonces, el asunto es esta modernidad industrial, capitalista, que tiene un modo de consumo, ¿ah?, y que tiene la expectativa del crecimiento económico a toda costa, ¿no?, como un axioma, que va generando, pues sí, riqueza, y eso genera también amplitud de población. Ahora rebasamos los 7,000 millones de habitantes. Justo ya somos en México casi los 120 millones de habitantes. Entonces crecen las poblaciones, modos de vida muy destructivos para con el entorno, etc. Entonces, eso significa que si la causa de fondo de esta destrucción del entorno a partir del calentamiento de la atmósfera, por algo que nos podrá explicar Felipe, ¿verdad?, el tema de un modelo donde el crecimiento económico está basado en energía fósil, ¿verdad? Sí. Y la energía fósil, carbono y que... Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? El asunto es pensar que si la causa es ese modelo civilizatorio, tenemos que ver ahí la solución, ¿no? Si queremos sobrevivir como especie, entonces tendremos que generar cambios radicales en ese... Sí, Stephen Hawking decía recientemente que no hay solución, ¿no?, que mejor se fuera buscando un planeta habitable porque él no ve, científico, que es lo grave, ¿no?, que varias de sus teorías pues son muy desarrolladas, que llegue a esa conclusión, ¿no? El ser humano no va a tener la capacidad de comprender o desarrollar un sistema diferente que no socave al planeta Tierra. Sí. Lo que yo quiero decir es que no es el ser humano, ¿ah?, porque son 7,000 años de ser humano y pasa eso solamente en una partecita, sino es un modelo específico de civilización del ser humano. Otros modelos no han sido, y tenemos muchísimos. ¿Y qué es lo que causa principalmente el cambio climático? El tema del modelo económico que se basa en energías fósiles, ¿qué es? Sí, no, Felipe. Muy interesante la introducción que hace Marco, porque precisamente se ha encontrado una alta correlación desde la época industrial del uso de combustibles fósiles y el aumento de las concentraciones del CO2. ¿Qué es esto del CO2? Todos han escuchado alguna vez lo de los gases de efecto invernadero. Sí. En realidad estos gases de efecto invernadero son buenos para nosotros porque realmente la Tierra se mantiene a cierta temperatura y bajo este clima benéfico para nosotros gracias a estos gases de efecto invernadero. Bueno, como nomás para que nos demos una idea, si no tuviéramos presencia de vapor de agua, que es el principal gas de efecto invernadero, y los otros componentes,
la temperatura promedio de la Tierra sería de menos 18 grados aproximadamente, que es la diferencia, por ejemplo, entre un planeta como Marte y la Tierra, sí, donde no tiene atmósfera y la Tierra sí. Eso ayuda a mantener la temperatura global cerca de los 18 grados centígrados. Pero ¿qué sucede después de 1850? Aproximadamente se empieza a emitir concentraciones de CO2, de metano y otros gases, que lo que hacen es que aumentan la cantidad su presencia en la atmósfera, y el efecto que tienen esto es que el Sol en realidad nos calienta, pero digamos no de manera directa. La atmósfera terrestre se calienta mayormente de la energía que es reflejada de regreso a la atmósfera, ¿no? Cuando la recibimos es una energía de alta frecuencia, incluso la radiación UV y otras radiaciones de alta frecuencia que son absorbidas o reflejadas en la atmósfera alta. Pues el efecto que tienen estos gases de efecto invernadero es que la regresan y regresa ya en una forma menos energética, que es precisamente la que mayormente se absorbe. Entonces, al tener, por ejemplo, un haz de energía solar, puede estar rebotando y redistribuyéndose a través de la atmósfera por mucho tiempo, ¿no? Incluso durar... Por estos gases. Por eso es que tiene el efecto de un invernadero como tal. Atrapa el calor, atrapa la energía y sigue calentando, ¿no? De manera natural esto, te digo, es benéfico, entonces mantiene la temperatura en un rango. ¿Qué pasa cuando aumentamos no solamente el CO2? El CO2, digamos, es como el parámetro que usamos para medir este aumento en las concentraciones. Aunque hay otros gases que se utilizan en refrigeración, o en otros gases como el metano, que tienen hasta 30 veces la capacidad de absorber energía más que el CO2. Entonces, a partir de la era industrial, se empieza a aumentar de cerca de 280 partes por millón, y justamente en este año que se alcanzaron las 400 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? No ha bajado ya las concentraciones, no hemos podido lograr que baje. Es muy complicado porque, digamos, el tiempo de residencia medio de estos gases, bueno, el CO2, cerca de 30 días durará en la atmósfera, pero aquí hay algo muy interesante. Los principales vertederos o sumideros de carbono, o quienes consumen el CO2, es principalmente el océano y la vegetación, ¿no? No existen otros mecanismos para, digamos, reducirlo, ¿no? O quitarlo de la atmósfera, por decirlo así. ¿Qué sucede? Que el océano se está saturando, está aumentando su acidificación y disminuye su capacidad de absorción, de diluir el CO2 atmosférico. Y por otro lado tenemos procesos de deforestación. Quitamos la vegetación, que es la que nos ayuda a disminuir las concentraciones, y por lo tanto tiende a aumentar. Entonces, digamos que el 11%, cerca del 11-12% del aumento de las concentraciones de CO2 es solo por quitar vegetación, o deforestar bosques, ¿no? Entonces la reforestación y la limpieza de nuestros ríos sería como herramientas de... Pues la pregunta de fondo es, ¿estaríamos dispuestos al decrecimiento? El decrecimiento, Sí, ¿no? u otros mecanismos. Económico. Eso, ¿no? O sea, de Porque, fondo bueno, sería... Por el sería otro el lado asunto. es... lo triste de este asunto es que a este grado de desarrollo no somos ni siquiera... Somos más agresivos con el planeta, y existe mucho mayor desigualdad, ¿verdad? Entonces, es un modelo que realmente está fallando con todo, ¿no? Sí. Y entonces, de ahí viene lo que tú preguntabas, ¿no? Somos capaces de generar y de tener ese sacrificio de crecer. Y con esa pregunta nos vamos al siguiente bloque. Síganos por el canal de YouTube de la Jornada Zacatecas y por nuestras redes sociales.